Vemos, compartir en pantalla. Aquí voy a tener que subir, mira, ahí se está grabando, transformando el primer video. Ya. ¿Lo ven, chiquillos? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, estábamos en este texto, en donde ya habíamos hecho la primera respuesta, que hechos relatan en la narración. Lo primero que come las Magdalenas con el té, el personaje, lo pueden poner juntos si quieren, come té con Magdalena que le ofreció la mamá, y recuerdan, ¿no es cierto?, cuando comía los días domingos ¿no es cierto?, las Magdalenas con su tía Leoncia. Entonces, ¿cuántos recuerdos evoca el narrador? ¿Cómo lo sabes? A ver, chiquillos, ¿cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos tiene este protagonista? Cuatro, o sea, no. Tiene el de la tía, ¿Ya? de las Magdalenas, que esa es su niñez. ¿De su niñez? Y no sé qué más. Ya, pero eso, mira, desde primera dice, a ver, me invadió un placer sublime, aislado, desconociendo totalmente su causa. Había sentido otra vez que los sucesos de la vida eran indiferentes. Aquí recuerda la niñez, ¿ya? Ahí tenemos uno. Acá, y después dice, súbitamente ha vuelto a mí el recuerdo. Ahí viene dos, porque dice, ese sabor era el rotrocito de Magdalena que todos los domingos en la mañana mi tía Leoncia me ofrecía después de haberlo remojado en su función. Ahí tos. Magdalena, la pequeña Magdalena no me había recordado nada antes de probarla, quizá porque habiéndola, son dos. Entonces, la niñez y la de la tía Magdalena. Esos dos recuerdos tienen. ¿Y con qué palabra ustedes se dan cuenta, chiquillos, que recuerda que es un recuerdo? ¿Qué palabras te hacen saber que eso es un recuerdo? En el segundo es mucho más fácil. ¿Qué palabra que está ahí Con mismo? la palabra. Me recuerda, porque dijo me recuerda, ¿no? Sí, muy, muy bien, muy bien. Ahí lo dice claramente, me recuerda. ¿Se fija? Y al decir recuerdo, ustedes saben que va a ir para atrás. Ustedes saben que va a ser una retrospección, va a ser un analepsis. Aquí, esto es lo que se llama el flashback, ¿ya? Un flashback o un raconto, va a ser eso. Va a ser un recuerdo. Entonces, ahí tienen la palabrita, esa es la marca textual que te indica. Y aquí también es más difícil, pero aquí también. En el momento en que el sopo mezclado con la miga tocó mi paladar, me estremecí, atento a algo extraordinario que ocurría dentro de mí. Me invadió un placer sublime, aislado, desconociendo totalmente. Había sentido otra vez, había sentido otra vez, se fija que significa que lo volvió a hacer, que lo volvió. Ese otra vez es la segunda palabra que te puede indicar, pero que usted ya me pusiera que es el recuerdo, que es la marca textual, que indica que habló del pasado, todos le tendrían que poner que está bien, que lo identificó. ¿Ya? Entonces, pusimos el otro, 4 recuerdos, 2 recuerdos. Y la palabra, le pone, ¿cómo lo sabes? Por la palabra recuerdo. 2, ¿cuántos recuerdos? 2, y lo sé porque hay una marca textual que es la palabra recuerdo. ¿Lo anotaron, chiquillos? Sí, Yo profe. puse porque ¿Sí? en el texto dice que es un recuerdo. En el texto, claro, está bien. En el texto dice que es un recuerdo. Muy bien. Sí. Uno puede decir las cosas, chiquillos, de muchas maneras. Entonces, pero en definitiva tiene que decir lo que estamos viendo aquí nosotros, lo central. Y de este texto es el recuerdo que le evoca, ¿no es cierto?, las Magdalenas. Estos quiquitos, cuando él las come, porque se nota que es un hombre adulto. Es un hombre adulto que va a la casa de la mamá y ella le ofrece el té y ahí recuerda todo lo que sentía. ¿Cuántas veces, chiquillos, a ustedes les recuerdan los olores, les recuerdan cosas? A veces una colonia rica, ¿no es cierto? Esas colonias Amen, o esas colonias de las Simmons, que son de los bebés, te evocan
muchas veces cuando te la ponía tu mamá cuando iba ahí a la enseñanza básica, iba ahí al kinder, al primero, eso Al jardín. al jardín, po. O sea, de esos olores tan ricos que son de las colonias de bebé. Muchas veces ustedes, los adolescentes, también usan esas colonias porque te recuerdan tanto, son tan acogedoras esos tipos de olores, sobre todo las niñas usan mucho ese... Ay, chiquillo. Ah, espérense un poquito, voy a tener que dejar de compartir esta porque no tengo la segunda parte aquí. Espérense un poco. Espérense un poco. Acá la tengo. No, este no está en la clase. Espérense un poco, a ver. Aquí está. Ya. Aquí está, chiquillo, la técnica para identificar secuencias. Aquí me van a leer, yo lo voy a leer arriba, pero es lo mismo que hemos estado haciendo nosotros, pero lo vamos a recordar, ¿ya? La técnica para identificar secuencias, dice. ¿Lo ven, chiquillos, no es cierto? ¿Lo ven? No. Ah, ¿no lo ven? Ya, espérense. Yo tampoco. No se ve. No se ve, espérense, voy a dejar de compartir. Vamos a compartir de nuevo, a ver. A ver, aquí. De nuevo, chiquillos, a ver. Ay, no está. Espérense. ¿La ven ahora? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Aquí está. La técnica para identificar secuencias dice: una secuencia consiste en una sucesión de hechos que se producen en un tiempo determinado. Dicha sucesión puede ocurrir de manera ordenada o desordenada, así como vimos recién en el texto anterior. En literatura, la historia puede ser contada desde diferentes perspectivas y sin una secuencia fija de inicio, desarrollo y desenlace. El tiempo de la historia no es necesariamente lineal o cronológico, sino que depende del tiempo interno del personaje para identificar y ordenar secuencias y estos pasos. Cuando nosotros revisamos, chiquillo, el género narrativo, no sé si ustedes recuerdan, no sé si lo habrán visto así, en el género narrativo, los cuentos, las novelas, tiene elementos, ¿verdad? Tenemos al narrador, tenemos a los personajes, tenemos a las acciones y tenemos el espacio y el tiempo. Y el tiempo tiene que ver con esto y es uno de los más difíciles de identificar correctamente, porque de repente hay un tiempo de la historia y un tiempo del relato. El tiempo de la historia significa las cosas como suceden en la vida real que son ordenadas, cosa 1, cosa 2, cosa 3, así, ordenadas. En cambio, en el tiempo del relato, del texto escrito, muchas veces se desordena. Y ocurre en esto que hablábamos el otro día del déjà vu, o de los flashbacks, o de los racontos, que son pasos para adelante o pasos para atrás. En el texto que recién leímos, chiquillo, ¿fue un paso para atrás o un paso para adelante? Para atrás. Para atrás, para atrás. Bien, y eso es lo que se llama analepsis, ¿ya? Para que lo escuchen ahí, se llama una analepsis, es una vuelta hacia atrás, es el recordar, y el recordar una cosa chiquitita se llama flashback, y cuando el recuerdo es más extenso, se llama raconto. Aquí hubo un raconto, porque él recordó mucho más que solamente una imagen. Ya, eso después lo vamos a revisar también cuando entremos en el periodo de curricular de segundo medio. Ya, ¿quién me puede leer el paso 1, chiquillos? Vamos con el paso 1. Vamos. Identifica las acciones. ¿Ya? Las acciones se expresan en verbos
conjugados para identificarlas. Elabora una lista de acciones y ordénalas según su aparición en la historia. Muchas veces en textos de la narrativa contemporánea hallarás saltos temporales y alteraciones del tiempo del relato. Es lo mismo más o menos que estaba diciendo recién. Nosotros identificamos la acción y cuando pusimos en la pregunta 1 qué cosas pasaron, las pusimos en orden y pusimos con acciones. Que el protagonista toma el té, eso tomar el té y come las magdalenas que le ofreció la mamá. Ahí tenemos acciones. Después que recordó su tía, ahí tenemos otra acción. ¿Se fija? Lo ordenamos. Y vemos cómo, y ustedes esto lo ven claramente, se lo explicaba también el otro día, cómo se da no solo en la literatura, sino que en la serie, en las películas, en los filmes, se da mucho este desorden, pero como les digo, apaguen ahí el audio, chiquillo, es por un afán estético, ¿ya? Un afán artístico. Si alguno, a lo mejor tiene algún sueño, alguno de ustedes tal vez ha imaginado hacer, ahora en TikTok, si en TikTok hay muchos que son artistas, son artistas y ponen videos donde los editan y hacen cuestiones que son, apuran, atrasan, hacen toda esa cuestión con las cámaras que el editar. A lo mejor muchos tienen una habilidad y les gusta este asunto de la computación y hacer videos cortos que puedan cambiar las instancias del tiempo. Cosas que pasaron al final se ven al principio. A veces tú ves solamente el desastre y después ves cuál fue la causa del desastre, qué es lo que pasó. Así al revés. En todo, chiquillo, en todo se utiliza esto, pero esto tiene al final una intención, un propósito, el desordenar, que la historia, que lo que se vea más entretenido, más interesante, más llamativo. ¿Ya? El 2, ¿quién lo puede leer, chiquillo? El 2. Cortito, vamos, chiquillo. Ya, profe. Ya, dele. Paso 2. Identificar el tiempo de las acciones. Presta atención al tiempo en el que están conjugados los verbos. Esto te dará pistas del tiempo en el que ocurrió la historia. Bien, yo les pregunté, ¿en qué tiempo están? Ustedes me dijeron, en pasado. Eso está bien, tiene que identificarlo. Aquí, chiquillos, a diferencia de cuando identificábamos temas, subtemas y también toda la idea principal, que subrayamos los sustantivos, los nombres, ¿ya? Los nombres. Acá subrayamos los verbos, ¿ya? Los verbos conjugados para saber lo que hacen los personajes, porque no existe relato sin personajes, sin acciones, no existe. El 3, chiquillo. ¿Quién puede leer el paso 3? Vamos. Lea yo. Ya, lea. Identifica las marcas textuales de tiempo. Los textos contienen marcas textuales que permiten identificar el tiempo y el orden en que ocurre la secuencia de acciones. Presta atención a las palabras que indiquen tiempo, fechas, horas, días y meses, años. Y orden, al principio, primero, luego y finalmente, entre otros. También te pueden ayudar algunas marcas de causa, efecto, problema, solución, puesto que indican orden en las acciones. Ya. No es tan común, chiquillo, que en un texto literario te vayan a poner, primero, el personaje hizo tal cosa, segundo, eso no te lo van a poner nunca, no te van a poner nunca así. Entonces, como les decía yo al principio, es mucho más sutil, como esto lo hacen en textos no literarios. En la literatura es mucho más sutil los cambios y los desórdenes del tiempo. Y ustedes tienen que estar atentos, así como nos fijamos que decía la palabra recuerdo, para indicar que es un pasado, que hay un pasado. No es una marca de primero o segundo, pero tú con esa palabra, siempre hay una palabra que te dice que pensó, recordé, soñé, lo vi, etc. Aquí voy a hacer otra cuestión. Y por último, la 4. ¿Quién la puede leer? Yo. Ya, lea.
Paso 4. Ordena la secuencia. Luego de cumplir con los 3 pasos anteriores, ya se puede ordenar la secuencia de los hechos. Muy bien. A ver, hay que ordenar. Entonces, ¿qué sería lo primero si tuviéramos que ordenar cronológicamente los hechos del texto anterior? ¿Qué hubiera sido lo primero? Ordenar cronológicamente la historia. ¿Cuál hubiera sido lo primero? Que él tenía mucho frío y la mamá le dio un té. Eso es lo primero en el orden cronológico, chiquillos. ¿Qué es lo primero? A ver, elíjanme. Elíjanme, no está mal, pero no está totalmente en la línea correcta, en lo que estoy tratando de decirles, chiquillos. ¿Qué es lo que pasó primero en la vida? Que comió la magdalena de la tía León. Comió la margarita de la tía. De la tía. Eso es el orden, chiquillos, cronológico de la historia. Si tú le dijera, por ejemplo, hay muchas preguntas que son así, que les pueden poner en el CIMSE, que les pueden poner en la PTD. ¿Cuál es lo que pasó primero? ¿Ya? Lo que pasó primero en la historia, no en el relato, porque en el relato el autor puso que comió, como bien dijo la compañera, que comió la magdalena y el té de la mamá. Pero él se recordó que antes lo primero que hizo en la historia fue comer las magdalenas y el té de tila o el té de la tía Leoncia y después el de la mamá. Ese es el orden. ¿Entienden, chiquillos, que hay una diferencia? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Claro, el tiempo de la historia no es el mismo que el tiempo del relato. ¿Ya? El tiempo de la historia son los hechos ordenados cronológicamente, en orden, en orden. Eso es parte de la comprensión. En el orden de la vida, en lo lógico, en lo lógico. En el relato se desordena. Y aquí, primeramente, pasó que él comía cuando era niño esas magdalenas con la tía Leoncia los domingos, ¿ya? Y después, muchos años después, la mamá un día le ofrece té con magdalenas. ¿Entienden así como se los digo, chiquillos? ¿O hay otra forma? Sí. ¿Sí? Entendido. Ya. Vamos con el segundo y la última pregunta. Solamente es una pregunta. Ya. Tenemos también dice aquí, es un cuento, Los amigos del bosque, Soldado de Salamanca, un fragmento, es un pedacito. ¿Cuántos párrafos hay aquí, chiquillos? 2. 2. Es cortito también este, más corto incluso que el anterior. Dos párrafos. Ya. Y están acortados, ¿ya? ¿Quién me puede leer el primero? Que es muy cortito. Vamos con el primero, chiquillos. Vamos terminando. Aquí vamos a terminar. Démosle. Ya leo. No, yo leo siempre, po. Pucha, ya, pues lea otro, po. Ya yo. Ya, lea usted. Los amigos del bosque. Ferlosio contó la historia del fusilamiento de su padre, la historia que me ha tenido en vilo durante los 2 últimos años. Ya, bien. Y el segundo, ¿quién lo puede leer? Que es un poquito más largo, pero no es tanto tampoco, son 5 líneas. Otra persona. Si hay como 40, pues chiquillos. O sea, alguien que pueda leer. Y han leído como 3 o 4 nomás. Vamos. A ver, los que tienen... Ya pues, lean pues. Lean, pues. Carolina, ¿estás ¿Cómo por van a ahí? ser tan vergonzosos? Si no es tan difícil, chiquillo, y todos leen bien. No he tenido ni un problema con ninguno que haya leído. Vamos, Carolina, ¿estás por ahí? Sí, Ya, Ya. léete, Carolina. lo fusilaron muy cerca de aquí, en el santuario de Collet. Me miró. ¿Ha estado usted allí alguna vez?
Yo tampoco, pero sé que está junto a Banyoles. Fue al final de la guerra. Hacia finales del 37 escapó de la embajada y salió de Madrid camuflado en un camión, quizás con el propósito de llegar hasta Francia. Sin embargo, lo detuvieron en Barcelona. Y cuando las tropas de Franco llegaban, la ciudad se lo llevaron a Collet, muy cerca de la frontera. Allí lo fusilaron. Allí lo fusilaron. Muy bien. A ver, chiquillos, primero hicimos lo que correspondía, vimos que eran 2 párrafos y aquí tenemos que subrayar verbos. ¿Qué verbos subrayarían, chiquillos? En la primera línea, ¿cuáles son verbos? En el primer párrafo. Contó. 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 Muy bien. ¿Y cuál otro? ¿Qué otro verbo hay? En la primera línea. Durante. ¿Miró o no? No, durante no es un verbo, es un adverbio. ¿Miró? Miró. ¿Dónde está Tenido. miró? No, en la primera línea, chiquillos. ¿Cuál es otro verbo? Tenido. Tenido. Me ha tenido. Esto es una perífrasis verbal. Son 2 verbos, pero es un verbo conjugado. Ha tenido. Y están en presente, pasado, futuro. Pasado. ¿Cuál Pasado. eran, tía? Profe. Contó, me ha tenido. Contó, me ha tenido. Acá, lo fusilaron muy cerca de aquí, en el santuario de Collet. ¿Cuál es el verbo aquí, chiquillo? En esta primera Cerca. parte del... ¿Cuál es la acción acá? Fusilaron. ¿Miró? Sí. Lo fusilaron. Lo fusilaron. Ahí está, en el segundo. Lo fusilaron. Me miró, ¿ya? ¿Ha estado usted allí alguna vez? Yo tampoco, pero sé que está junto a Banyoles. Fue al final de la guerra, hacia finales del 37, y escapó de la embajada y salió de Madrid camuflado en un camión. ¿Qué verbo importante hay aquí? Aquí todo esto. Yo tampoco, pero sé que está junto a Banyoles, fue al final de la guerra, hacia finales del 37, escapó de la embajada y salió de Madrid camuflado en un camión. ¿Al final de la guerra? ¿Cómo? ¿Al final de la guerra? De la guerra, donde dice, al fin. Preso del 37. Sí, pero ahí no hay verbo, chiquillo. Escapó. De la guerra, no, no hay verbo. ¿Dónde hay verbos? Escapó. Escapó. Muy bien. Escapó. Salió de Madrid. ¿No es cierto? Ahí están los verbos. Acá en la secuencia, chiquillos, tienen que subrayar los verbos, ¿ya? Para saber qué hicieron los personajes. ¿Qué hicieron? Aquí, del fusilamiento de su padre, ¿cuántos personajes hay acá, chiquillo? ¿De cuántos personajes se habla? ¿Cuánto dirían? De uno, pues. Ya, ¿y quién es? Ferlosio contó la historia del fusilamiento de su padre. También está Del el papá padre de y está el Lucio. Ferlosio. ¿Se fijan? Está el padre no está presente, pero cuentan la historia de él. Es un personaje secundario, pero también es un personaje que está ahí. Entonces, aquí, a ver, ¿cuál sería el orden correcto, chiquillo? Si Ferlosio contó la historia del fusilamiento del padre de su padre, la historia que me ha tenido en vilo durante los 2 últimos años. Lo fusilaron muy cerca de aquí, en el santuario de Collet. Me miró, ¿ha estado usted allí alguna vez? Yo tampoco, pero sé que está en Banyoles, fue al final de la guerra. Hacia finales del 37, escapó de la embajada y salió a Madrid camuflado en un camión, quizá con el propósito de llegar a Francia. Sin embargo, lo detuvieron en Barcelona. Cuando las tropas del Franco llegaron a la ciudad, se lo llevaron de allí, muy cerca de la frontera. Allí lo fusilaron. A ver, ¿qué es lo primero, chiquillos, que si tuvieran que ordenar ustedes la historia? ¿Qué es lo primero acá? Aquí el autor lo puso diferente. Que lo fusiló. Eso es lo primero. Que hacia finales del 37 escapó de la embajada. Eso, muy bien. Muy bien. ¿La Goté parece que lo dijo? Claro, que al final del 37 escapó. No, fue la Loreto, parece. Ah, la Loreto, perdón. ¿Ya? La Loreto, que no los veo bien, chiquillos. ¿Ya? Al final del 37 escapó de la embajada y salió de Madrid, camuflado en un camión. Ahí todavía estaba vivo, pues, chiquillos. Ahí estaba vivo. Y después lo fusilaron. Y después Ferlosio contó. Si tuviéramos que ordenarlo cronológicamente, diríamos primero cómo él al final de la guerra escapó.
porque en España, esto es de España, ustedes no sé si saben que en España hubo una guerra civil, que peleaban entre ellos, entre los del norte y del sur más o menos. Y en el final de la guerra, está contextualizado en esa época este cuento, al final de esa época, este caballero escapó, pero lo encontraron y ahí lo fusilaron. Y después de 2 años, Ferlosio contó la historia. ¿Se dan cuenta? Que aquí está desordenado, no está ordenado como en una receta, no está ordenado como una receta. Primero quiere escuchar cómo fue que murió el papá, pero aquí se lo cuentan en manera retrospectiva, lo que pasó. Y lo que pasó primero, que el hombre estaba vivo, que escapó, que lo encontraron, que lo fusilaron y después que lo mataron. ¿Entienden, chiquillos, esa parte? ¿Entienden el orden cronológico? Yes. Sí. Ya, a ver, ¿qué palabras a ustedes le hacen sentido de que esto es un recuerdo o es una historia pasada? ¿Qué palabras? Que Fresolio contó la historia. Ya, contó la historia, pueden por ahí, contó la historia, coloquen esa. Contó la historia, tiene que fundamentar, ¿ya? Contó la historia, ponen signo 2 puntos, signo igual, 2 puntos, signo, porque sabemos que va a contar una historia de alguien, va a recordar la historia de alguien, porque sabemos que va a contar la historia de alguien. Anoten, chiquillos, para que no lo pierdan. Ya, contó la historia. ¿Cuál otra, chiquillo? ¿Cuál otra palabra? Le da a usted un indica que del tiempo, de que es pasado. Porque aquí ando un poquitito. Mire, las vamos a poner y ustedes van a decir por qué. 2 últimos años, pongan ahí. Final de la guerra. El 37. ¿Ya? Pongan esas fechas. 37. ¿Ya? 2 últimos años. ¿Ah? 12 últimos años. Después, Sí. ¿qué más sigue? Los 2 últimos años. ¿Dónde dije? Final de la guerra. Final del 37. Final de la guerra, final del 37. Son hartos chiquillos, entonces necesito tiempo. Miren, yo sé que esta estrategia no es tan simple. ¿La encuentran un poco más complicada o igual de simple que las anteriores? Más complicada y compleja. Sí, es un poquito más compleja, chiquillos. Es un poquito más compleja, la vamos a hacer igual como estas 2 últimas, siento que han sido un poquito más complejas, las vamos a repetir igual como repetí se escucha así, ay, disculpe, el internet no está muy bueno. Profe, Dígame. creo que habíamos que colocar en que pusimos que ¿por qué sabemos que va a contar la historia de alguien? ¿Qué es lo que era la pregunta o cómo Sí, era la pregunta que hacía? sí, pues esa es la pregunta de ahí, porque le conté, porque ahí te pregunta solamente las marcas textuales que te indican que es de un pasado, ¿no es verdad? Y los otros te indican la época, en qué año sucedió, te contextualizan. Ahí. No, chiquillos, todo esto puede ser más complicado, pero no es imposible. Yo sé que lo van a entender y vamos a tener éxito al final de esto. ¿Ya? Pero sé que igual si escucharon bien pueden tener las respuestas bien. Ya, vamos rapidito con el segundo A. Isidora Ahumada. Isidora, ¿no está? Joaquín Ahumada.
Joaquín, ahí está. Presente, sí. Sí, Ah, ya. presente. Krishna Nanda, ¿está por ahí? No está Krishna. Germán Arancibia. Dominique Araos. Ahora estamos comiendo. Dominique Araos. Dominique Araos. No la veo. Christopher Aravena. Presente. Cris Maraña. Presente. Siria Ábalos, la vi. Víctor Campos también lo vi. Matías Casanova. Matías Casanova. No está. Eduardo Cepeda. Eduardo. Ya. Presente, profe, Ah, presente. ya, presente ya. Giancarlo Chaparro. Vayan apagando los audios después que dicen presente, chiquillos, para que no queden. Fernanda Cisterna. No está. Víctor Flores. Presente. Dayana Gamboa. Dayana, ¿no está? José Hernández. Profesora, Dígame. soy Fernanda Cisterna, dije presente, creo que no me anotó. ¿Cisterna? Ya, ahí la puse. Ya. José Hernández. Apague el audio, chiquillos, por favor. José Hernández no está. Jorge Leiva. Presente. Gianfranco León. Presente. Héctor Lillo. Presente. Claudia Marchán. No está. Alan Mena. Alan. No. Tomás Miranda. Presente, profe. Fabián Ortega. Presente, profe. Javier Pacheco. Presente. Benjamín Reyes. Benjamín, ¿no está? Estefanía Reyes. No. Sebastián Rojas, lo vi. Presente. Elizabeth Sánchez. Profe, Dígame. el Benjamín me habló, me dijo que se le había ido en internet. ¿Quién? El Benjamín Reyes, El que estaba Benjamín conectado, Reyes. se le fue el internet. Ya, Benjamín Reyes. Ah, ya, espérate. Benjamín Reyes. Ya. Ahí volví, profe. Ah, ya, volviste, ya, Benjamín, ahí está. Elizabeth Sánchez. Sí. Presente. Está presente. Loreto Toledo. Presente. Álvaro Toledo. Catalina Valdebenito. Catalina. No. Bastián Valdebenito. No. Víctor Vergara. Presente. Nicolás Vergara. Sí, lo estaba, sí. Presente. Elizabeth Vigorena también la vi. Elizabeth Vigorena. Sí. Ya, vamos con el B. Cristian Ampuero. Presente. Sí, Gabriel Ampuero. Gabriel. ¿No está? Danaya Arancibia. Presente. Krishna Armijo. Presente. Vamos rápido. Francisco Bernales. ¿No está? Paz Bravo. ¿No? Elías Castillo. Presente. Renato Chávez. ¿No? Daniela Cortés. Sí la vi. No me escucha. Sí, pero vi a Renato Chávez, ya está ahí. Presente. Ah, profe, le estuve hablando todo el rato y no me escuchaba. Ah, no te escuchaba, disculpa, pero ahí te Me puse. falló el micro. Ah,
Valentina Espinosa. ¿No está? La François. No. Krishna. Fres. Krishna. Presente. Ya. Danae Galvez. Presente. Presente. Ya. Joaquín González. Presente. Alicia Hidalgo. Y ya no viene, no. Presente. Presente, ya no la había visto. Alicia, ya. Daniel Jorquera. Presente. Martina Lascano. Presente. Angélica Leiva. Presente. Natalie Martínez. Teléfono internet, profe. Ya. Ignacio Morales. Presente. Óscar Olivares. No está, parece. Osvaldo Ortiz. No está. María José Poblete. Presente. Benjamín Ramírez. Benjamín no está. Carolina Ramos. Sí está, yo. Trinidad Ruz. Presente. Catalina Tejos. Presente. Alejandra Toncoso. Se le salió, profe. Ya. Javiera Vergara. Vamos que queda menos de un minuto. Valentina Vicencio. Presente. Julián Vicencio. Presente. Nicole Vilches. Presente. Martín Zamora. Y Héctor Soto. ¿Héctor Soto? No. Ya. Y uno de los dos. Presente, profe. ¿Quién está? ¿Soto? ¿Sí? Yo, profe, del segundo. Ya. Eso, ahí está. Ya, chiquillos. Entonces, vayan completando. Miren, el jueves vamos, no voy a avanzar al tiro a la segunda habilidad. Vamos a revisar las 4 guías